Buenos días, señoras y señores. Verdaderamente he cambiado el título de mi ponencia. No es planeación, sino planificación. Pregunté ayer y me han dicho que en Costa Rica se llama de planificación. En España también se llama de planificación, pero, por ejemplo, en Colombia se hablan de planeación en ese caso porque planificación es la planificación de la familia. Entonces, he pensado a América Central, América Latina, usa otra palabra que España, pero no es así. Entonces, hablo de planificación. Bien, en Alemania hoy se entiende bajo el concepto de discrecionalidad de la administración la competencia concedida a una autoridad a través de una norma jurídica para elegir entre diferentes consecuencias jurídicas en tanto se hayan reunido los elementos típicos de una norma. Por ejemplo, conforme a las leyes alemanas, una autoridad policial puede tomar las medidas necesarias para combatir un peligro concreto que exista en casos individuales para la seguridad o el orden público. Así, cuando se cumple la descripción legal, a saber, un peligro concreto que exista en casos individuales para la seguridad o el orden público, entonces la policía puede tomar las medidas necesarias. Eso es, la autoridad está facultada, pero no obligada, a decidir entre diferentes consecuencias jurídicas. Ella puede intervenir, aunque no tiene que hacerlo. Si se decide a intervenir, puede elegir una vez más qué medida concreta adoptará para combatir el peligro. Para ello puede dejarse guiar por consideraciones de conveniencia o de utilidad. Con la discrecionalidad, ante todo, se busca conseguir la justicia de los actos soberanos para el caso particular. Por esa razón, la discrecionalidad no le concede libertad, ni mucho menos arbitrariedad a la administración. No existe una discrecionalidad libre, sino una discrecionalidad debida, vinculada a la ley. En la segunda mitad del siglo XIX, es decir, en el periodo de la monarquía constitucional alemana, la discrecionalidad era una verdadera libertad decisoria de la administración. En la discrecionalidad se encarnaba la soberanía del monarca frente al parlamento y los tribunales. En ese terreno abierto, la administración monárquica estaba libre de regulación legislativa y de control judicial. En la medida en que la ley, proferida por el monarca con aprobación del Parlamento, no fijaba objetivos determinados y puesto que los tribunales administrativos de la época no podían examinar si la administración respetaba las directivas mencionadas en la ley, la administración podía materializar sus propósitos conformes a su propia discreción. Sin embargo, para la doctrina jurídica germano-hablante era discutible en qué casos concretos las autoridades disponían de la libertad decisoria. Según el punto de vista sostenido sobre todo en el Imperio Alemán, en la República de Weimar y después en la República Federal de Alemania, la discrecionalidad no perdura como un resto de la soberanía originaria del monarca, sino que le es concedida a la administración por el legislador democráticamente electo. Este tiene permitido fijar y, dado el caso, limitar el control judicial de las decisiones discrecionales de las autoridades. Este punto de vista, que hoy es predominante, ya no entiende la discrecionalidad como un terreno de administración sin ley y exento de control judicial, sino como un
área de movilidad limitada de la administración para que ésta pueda materializar los objetivos establecidos por la ley. Este margen de maniobra discrecional de la administración es encauzado y limitado hoy en día primero por la Constitución, segundo por las leyes del legislador electo democráticamente, así como tercero por la dogmática del derecho administrativo que han desarrollado la ciencia jurídica y la jurisprudencia. Al mismo tiempo, estos límites sirven como medida para el control judicial de las decisiones discrecionales de una autoridad. El legislador, como les he presentado en mi ponencia de ayer, la Constitución alemana garantiza la protección judicial efectiva del ciudadano como un derecho fundamental. Además, la Constitución alemana vincula a la administración directamente con los derechos fundamentales, con la ley y con el ordenamiento jurídico. El legislador ordinario, por la Ley Federal de lo Contencioso Administrativo, materializó la garantía constitucional de protección judicial principalmente a través de la creación de una jurisdicción administrativa independiente y declarando que es admisible la protección judicial a través de tribunales administrativos frente a cualquier medida de una autoridad. Es la así llamada cláusula general de la jurisdicción administrativa. Claro es que cada rasgo constitutivo del tipo establecido en una norma significa para la autoridad competente un límite del uso del poder discrecional. Además, por medio de cada ley que faculta a la administración para adoptar una decisión discrecional, el legislador establece determinados propósitos. Las autoridades deben orientarse hacia estos propósitos en el ejercicio de su discrecionalidad. Eso es nuestro artículo 40 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Si la autoridad administrativa está autorizada a actuar según su discrecionalidad, ella debe ejercer su discrecionalidad conforme a la finalidad de la autorización y respetar los límites legales de la discrecionalidad. Al mismo tiempo, el legislador ha permitido de manera expresa el control judicial de decisiones discrecionales. Entonces dice nuestro artículo 114 de la Ley de lo Contencioso Administrativo lo siguiente: en tanto que la autoridad administrativa está facultado a actuar discrecionalmente, el tribunal debe revisar también los límites legales de poder discrecionalidad o si el poder discrecionalidad no ha sido ejercido de una manera que corresponde a la finalidad de la autorización. La dogmática del derecho administrativo, que en Alemania ha sido acuñada no solo por la ciencia jurídica, sino también tradicionalmente por la jurisprudencia, ha limitado aún más el margen de discrecionalidad de la administración. Hoy en día se reconoce que, por lo general, solo puede concederse discrecionalidad a la administración con respecto a la parte que determina los efectos jurídicos de una norma. Por el contrario, la autoridad no le asiste la facultad de discrecionalidad sobre la interpretación de los elementos típicos de una norma, ni sobre la investigación de la situación fáctica, y tampoco sobre la subsunción de la situación fáctica bajo los elementos típicos legales. Además, la ciencia jurídica y la jurisprudencia de lo contencioso administrativa alemana han desarrollado, sobre todo, que las autoridades tienen que evitar determinados errores en sus decisiones discrecionales, las así llamadas fallas en la discrecionalidad. La prohibición de cometer fallas de discrecionalidad
se convirtió en la medida de control judicial más importante, pero al mismo tiempo, al mismo momento, pone límites a este control. Pues, una decisión discrecional de la autoridad se ajusta no solo a los dictámenes de juridicidad, sino también a razonamientos de conveniencia. Los tribunales no son competentes para el examen de la conveniencia. Este es asunto exclusivo del Ejecutivo, es decir, de la autoridad y, dado el caso, de la autoridad superior jerárquica. Por tal razón, los jueces no pueden controlar cada aspecto de la decisión discrecional. Muchos menos pueden reemplazar con su sentencia la decisión discrecional de la autoridad. Únicamente pueden anular las decisiones administrativas contrarias a la ley si ellas afectan derechos subjetivos. El control judicial de las decisiones discrecionales es, por tanto, limitado. Por consecuencia, los límites legales de la discrecionalidad mencionados en el artículo 114 de la Ley de lo Contencioso Administrativo consisten, como es sabido, en la prohibición de cometer fallas de discrecionalidad en su ejercicio. Hoy existe consenso sobre cuáles fallas de discrecionalidad están prohibidas, aun cuando las clasificaciones y la terminología varían en algunas ocasiones. Las fallas en la discrecionalidad son determinadas: omisión en el uso de la discrecionalidad, uso insuficiente de la discrecionalidad, exceso de la discrecionalidad y abuso de la discrecionalidad. Cada una de esas fallas de discrecionalidad hace que la decisión de la autoridad sea contraria a derecho. Hablamos de omisión en el uso de discrecionalidad o falta de discrecionalidad cuando una autoridad no utiliza en absoluto la discrecionalidad que le ha sido concedida por ley, bien por negligencia o bien porque erróneamente cree la norma que ha utilizado no es un precepto de discrecionalidad, sino uno forzoso. Se habla de uso insuficiente de la discrecionalidad o de déficit en la discrecionalidad cuando, aunque la autoridad hace consideraciones de discrecionalidad, no tiene en cuenta todos los puntos significativos para una decisión discrecional. Se habla de exceso de discrecionalidad o de usurpación de la discrecionalidad cuando la autoridad elige un efecto jurídico que no está previsto en la norma de discrecionalidad. Se habla de abuso de la discrecionalidad, de mal uso de la discrecionalidad, cuando una autoridad decide en virtud de un caso erróneo, por hechos falsos o mal establecido, o cuando decide a causa de consideraciones que no vienen al caso, es decir, que no se corresponden con el fin de la norma de discrecionalidad. Una ley que concede discrecionalidad a una autoridad la obliga y la autoriza a realizar una decisión libre de errores en la discrecionalidad respecto de diferentes consecuencias jurídicas. Si la autoridad, sin incurrir en errores de discrecionalidad, es decir, conforme a derecho, podía escoger de igual manera una u otra consecuencia jurídica. Y este es el caso típico cuando se habla de discrecionalidad. Entonces, la autoridad realiza su elección según la conveniencia. Por tal razón, una decisión discrecional no solo debe ser conforme a derecho, sino también conveniente. El derecho no provee reglas universales que prescriban
cómo debe determinarse la conveniencia de una decisión discrecional. Si ni siquiera hay una determinación conceptual sobre qué es conveniente y qué es inconveniente. Por esa razón, las consideraciones de conveniencia son valoraciones de casos particulares para las que no existe una escala jurídica general abstracta. La autoridad puede, por ejemplo, dejarse guiar por la experiencia de sus funcionarios en las consideraciones de conveniencia. También puede considerar las capacidades y competencias de sus funcionarios. Puede tener en cuenta la carga de trabajo o una eventual escasez de personas en la autoridad. Puede orientarse para su decisión en otros casos similares, también para aliviar la carga laboral. Sin embargo, la autoridad no puede recurrir a consideraciones de conveniencia que sean contrarias al fin legal de la norma de discrecionalidad. En ocasiones es difícil de distinguir entre la juridicidad y la conveniencia de una decisión discrecional. No obstante, debe hacerse la distinción porque una decisión discrecional inconveniente, en principio, no es antijurídica. La tesis que sirve de base de ese argumento es la siguiente. Si no hay escalas jurídicas para determinar la conveniencia, la inconveniencia no puede conducir a la antijuridicidad. Con el fin de disminuir el ámbito exento de protección jurisdiccional de una decisión discrecional, la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado categorías especiales de la discrecionalidad. La categoría especial más importante abarca las decisiones de planificación con su así llamada discrecionalidad planificadora. En el derecho administrativo alemán conocemos los planes desde hace más de 100 años. Ellos servían en el siglo XIX, por ejemplo, para organizar y fomentar la construcción en las ciudades, para facilitar y acelerar la construcción de vías férreas y de carreteras. Recién, desde el final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, investigamos y regulamos legislativamente los planes y planificaciones de derecho administrativo. Especialmente la formación del derecho administrativo a través de los tribunales administrativos ha producido avances importantes, en particular en el derecho de orden territorial, en el derecho ambiental y en el derecho administrativo económico. Las planificaciones en una de esas áreas jurídicas pueden influir simultáneamente en las otras. Si se debe realizar un proyecto determinado, por ejemplo, una nueva vía férrea, una nueva autopista o un nuevo aeropuerto, se deben respetar las prescripciones y intereses protegidos de cada una de las áreas jurídicas mencionadas y en caso de necesidad deben armonizarse entre sí. La discrecionalidad planificadora le es concedida a una autoridad cuando la ley la faculta para adelantar una planificación, por ejemplo, de una vía, de un aeropuerto o de una zona de urbanización, incluso cuando la formulación de la norma jurídica no distingue precisamente entre elementos típicos y efectos jurídicos. La discrecionalidad planificadora de la autoridad planificadora es atributo de la planificación, mediante la cual debe ser dirigido un desarrollo futuro. La planificación sin discrecionalidad planificadora sería una contradicción entre sí. Sin embargo, el legislador alemán no declaró a la planificación
como una forma de actualización estatal propia. Las leyes que en diferentes ramas de derecho deben regular los distintos usos del territorio le adjudican planificaciones con discrecionalidad planificadora a otras formas de actuación de la administración, frecuentemente ya conocidas. Mientras que, por ejemplo, los planes de urbanización como norma jurídica, una ordenanza, se promulgan, varios proyectos de infraestructuras son planificados con un acto individual, a saber, mediante acto administrativo, por ejemplo, carreteras y ferrocarriles. En ambos casos, la discrecionalidad planificadora abarca diferentes elementos, en especial del reconocimiento, de la evaluación y valoración, así como del querer. Esta discrecionalidad planificadora se expresa especialmente mediante una facultad para la ponderación planificadora. Aunque las leyes exigen expresamente una ponderación para la planificación, el legislador no define qué debe entenderse bajo ponderación. En general, la ponderación es un método general de reflexión y de decisión. La ponderación planificadora es una forma especial de pensar y decidir propia de la planificación. Con ella, la autoridad averigua, pondera y valora cada interés y derecho que esté a favor o en contra del proyecto en planificación, enfrenta esos intereses y privilegia a aquel frente a otro, o aquel frente a otro. La ponderación planificadora fue analizada y estructurada en el derecho alemán de planificación de manera no tan detallada como, por ejemplo, interpretación, subsunción y discrecionalidad. Por ejemplo, aún no ha sido suficientemente investigado investigada la magnitud y relevancia de la voluntad de planificación de la autoridad que pondera, a saber, el elemento del querer, abarcado en la discrecionalidad planificadora. Así y todo, en Alemania, desde hace más de 50 años, se reconoce un mandato o imperativo de justa ponderación aprobado por el Estado de Derecho y anclado al mismo. Esto, por un lado, acepta que una autoridad planificadora tenga permitido sobreponerse en interés público mediante ponderación a determinados intereses y derechos que estén en contra del proyecto. Por otro lado, el mandato imperativo de ponderación prohíbe al ente planificador cometer determinados errores de ponderación. Así, la ciencia jurídica y los tribunales de lo contencioso administrativo han desarrollado la teoría de fallas en la ponderación. Hoy, el mandato de justa ponderación sirve como herramienta más importante del control judicial de las decisiones de planificación. Según este mandato, están prohibidas una omisión total de la ponderación, falta de ponderación, una averiguación insuficiente de los intereses relevantes, déficit de ponderación, una valoración errónea de un interés, estimación valorativa errónea, o su privilegio desproporcional frente a otros, desproporcionalidad en la ponderación. Este esquema de control, el Tribunal Administrativo Federal habla también de reglas del control de la planificación, sirve por una parte para la protección de los ciudadanos,
Especialmente ayuda a reconocer si la edificabilidad de esos terrenos, que representa una parte del derecho fundamental a la propiedad en Alemania, ha sido limitada de manera contraria a la ley por medio de un plan de urbanización. Por otra parte, este esquema de control del imperativo de justa ponderación protege a las municipalidades cuyo derecho a la planificación en su territorio está fijado en la Constitución también, y a otras autoridades administrativas. El esquema de control puede ayudar a la autoridad a evitar desde un principio infracciones contra el imperativo de justa ponderación. Esto fortalece la capacidad funcional de la administración. El error en la ponderación denominado falta de ponderación se presenta cuando la autoridad se realiza la planeación no ejerce la ponderación en absoluto. El error déficit en la ponderación se presenta cuando la autoridad que realiza la planificación no ha tenido en cuenta todos los intereses públicos y privados en su ponderación, los que, según el estado del asunto, tendrían que haberse considerado en la ponderación. El error estimación valorativa errónea se presenta cuando se desconoce el significado de un interés público o de un interés privado de uno de los afectados. El error desproporcionalidad en la ponderación o apreciación errónea en la ponderación se presenta cuando la compensación entre los intereses públicos y privados afectados se efectúa de manera en que se está fuera de proporción con la importancia objetiva. Si la autoridad planificadora evita cometer esos errores de ponderación, entonces tiene permitido decidirse en su ponderación entre diferentes intereses y derechos por el privilegio de unos y por el desmetro de otros. La autorización para esta decisión soberana le garantizan las leyes que ordenan una ponderación planificadora. Para mostrar la importancia del mandato de justa ponderación un poco mejor, quiero presentarles una sentencia famosa del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, el así llamado caso del vidrio flotado. Una empresa quería construir en una ciudad una fábrica para la producción de vidrio flotado. El vidrio flotado es un vidrio especial que es fabricado a través de un procedimiento especial, proceso de flotación o proceso de sobrenadado, en hornos de fundación a una temperatura de aproximado 1500 grados centígrados. Entre otras cosas, el vidrio flotado es procesado para vidrios de aislamiento, de seguridad, de protección contra incendios y de vehículos. La nueva fábrica debía emplear a cerca de 500 trabajadores. El edificio de producción debía tener cerca de 800 metros de longitud y el terreno en que debía construirse la fábrica era unos 1.400 metros de longitud por unos 700 metros de anchura. Principalmente se trataba de una superficie no construida. Sin embargo, en la calle colindante existían unas 27 casas. La nueva fábrica se construiría en la cercanía inmediata de esa urbanización. Un proyecto de tal magnitud solo puede llevarse a cabo si en la ciudad existe una planificación que permita la construcción de fábricas de esa clase en el área deseada. Para eso se requiere un plan de urbanización que declare esa área como zona industrial.
Por esa razón, la empresa se puso en contacto con la ciudad y la ciudad expidió un plan de urbanización que declaraba el terreno como zona industrial para la futura fábrica. Además, la empresa solicitó los permisos de construcción y de industria y comercio necesarios para la construcción y operación de la fábrica de vidrio en concreto. Ese permiso fue concedido. Como se puede imaginar con facilidad, los habitantes de la urbanización colindante no se alegraron de la pretendida construcción de una fábrica tan grande en cercanía inmediata de sus casas. Por tal razón, un residente elevó una demanda contra el permiso obtenido por la empresa. En el proceso ante el Tribunal Administrativo se comprobó que la administración de la ciudad estaba seriamente interesada y deseaba desde un principio que la empresa construyera la nueva fábrica de vidrios en su territorio y no en otra ciudad. Eso se puede entender porque una fábrica tan grande crearía puestos de trabajo seguros para la ciudad y porque la empresa produciría mucho dinero para la ciudad a través del pago de sus impuestos de industria y comercio. Por tal razón, la ciudad se esforzó para remover todos los obstáculos jurídicos que se oponían al proyecto desde la antesala de la planificación. En especial, la ciudad prometió a la empresa venderle el terreno en el que después se construiría la fábrica. Solo después empezó la ciudad la planificación de una zona industrial. Al final de esa planificación, la ciudad expidió el plan de urbanización. Este prevía la zona industrial inmediatamente junto a la urbanización. Sobre la base de este plan de urbanización, la empresa obtuvo poco tiempo después el permiso para la fábrica de vidrios en concreto. El Tribunal Administrativo Federal les concedió la razón a los residentes demandantes. Decide que pertenece a una planificación junto a una libertad de configuración en la planeación para quien la realiza, también una ponderación de los intereses a favor y en contra de una planificación determinada. Pero la ejecución de esa discrecionalidad planificadora tiene que respetar el mandato de justa ponderación. El tribunal encontró dos fallas de ponderación en el plan de urbanización que convertían al plan contrario a la ley y por tanto lo convertían junto con el permiso para la fábrica en el se basaba en nulo. El primer error, según los jueces, radicaba en que la ciudad estaba completamente parcializada en su ponderación por su gran interés en la realización de la fábrica de vidrios. La administración municipal se esforzó tanto en convencer a la empresa de que construyera la fábrica justo en la ciudad, que los intereses privados de los residentes del terreno colindante no fueron tomados en cuenta de manera suficiente. En realidad, ya desde antes de la planificación era claro que la zona industrial se crearía en el terreno que la ciudad le había prometido a la empresa. Con eso, la ciudad desconocía el peso de los intereses privados de los vecinos. Por consecuencia, cometió el error estimación valorativa errónea. El Tribunal Administrativo Federal reconoció el segundo error en que la ciudad fijaba una zona industrial inmediatamente junto a una zona residencial. Decidió que una ponderación no puede llegar al resultado de posibilitar una zona industrial inmediatamente junto a una zona residencial. La vecindad entre una zona industrial y una residencial lleva regularmente a pesadas cargas para los habitantes de la zona residencial. Si de todas formas el plan de urbanización fija una zona industrial junto a una zona residencial,
Los intereses privados de los habitantes de la zona residencial son descuidados de manera manifiesta. El peso de los intereses privados de los residentes de la urbanización fue apreciado mínimamente. Por el contrario, el peso de los intereses que hablaban a favor de la zona industrial fue valorado muy altamente en el resultado. La balanza que nos podemos imaginar para una ponderación se inclinó en el resultado hacia el lugar equivocado. Con eso, la ciudad cometió el error de la desproporcionalidad en la ponderación. En resumen, de esta jurisprudencia resulta una doctrina de los errores de la ponderación, nombrado mandato o imperativo de justa ponderación. Similar a la planeación de zonas residenciales, zonas industriales, etc., en el derecho de planificación urbanística, tienen que ponderarse múltiples intereses públicos y privados entre sí y unos frente a otros para la planificación de carreteras, vías férreas, aeropuertos, depósitos de basuras, asuntos de los que se ocupa la llamada planificación de materias especiales en Alemania. Por tal razón, el Tribunal Administrativo Federal tempranamente ha trasladado la ponderación en el derecho de planificación de materias especiales los principios del imperativo de justa ponderación desarrollados por los jueces para el derecho de planificación urbanístico. En consecuencia, la planeación de calles, vías férreas, aeropuertos, etc., también es controlada sobre si presenta una falta de ponderación, un déficit en la ponderación, estimación valorativa errónea o una desproporcionalidad en la ponderación. Muchas gracias.